No. Segunda parte. A ver. ¿Qué decía? Los datos varían, ya les he dicho, los datos variaban y ahí también he encontrado varios con datos que no correspondían a su problema. Entonces, ¿qué significa para mí? ¿Les he puesto mal? No son muchos. Le quiero aclarar, es unos cuantitos, 1, 2, 3, no hay más de los casi, ¿cuántos son? Son como 70, ¿no ve? Entonces, he encontrado datos que no le correspondían, he puesto cambiado, digamos, por decir aquí, en CPB 180, en vez de relación 2:1, 3:1. Entonces, datos que no corresponden. Entonces, ¿qué digo yo? No, pues, claramente es una copia de otra fila mezclado, entonces eso les he puesto mal completo, porque les he dicho no pueden inventarse datos, no sé qué significa que no están haciendo, ¿verdad? Ya no me queda otra, entonces es mejor que hagan poco, pero hagan ustedes. Aquí está, el ejercicio 1. Se lleva a cabo la reacción reversible en fase vapor. Aquí me dan la cinética. Para empezar, no cinética diferente. La reacción se efectúa adiabáticos. En los casos más sencillos he tomado para tomarles. Sin intercambios, sin ecuaciones de intercambio de calor que han debido esperar ustedes. Son los casos más sencillos. Adiabáticamente, Q0. Aquí está redundante en un reactor tubular flujo-pistón. El compuesto se alimenta al reactor a razón de 10 litros y presión de 2 atmósferas. El reactivo A. Y antes de alimentarse, se diluye, fíjense, se diluye con una corriente inerte. Este es el paso importantísimo. Son dos corrientes al principio que hay que mezclar y se diluye y hay que sacar la verdadera concentración que entra al reactor. Hay un ejercicio bien parecido en el Fogler, pero he preguntado otra cosa, he construido otro ejercicio. Grafique la conversión y la temperatura en función de la posición en el reactor. Calcule la conversión y la temperatura de salida. ¿Listo? Las respuestas eran diferentes. Y aquí va, a ver, aquí están los datos, CPA, CPB, CPC, CP inerte. Y entonces he visto la aplicación de la ecuación del balance de energía, entre otras cosas. Delta H, asumir constante el cálculo de KC, asumir constante, el delta H de reacción, dice ahí, justamente para simplificarles. Y, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Entonces, aquí está la mezcla. Aquí está la mezcla. Aquí está el compuesto A y aquí entra el inerte. Y aquí se mezcla. Entonces la concentración que hay que usar es esta, con un caudal total, porque se mezclan aquí en una proporción que estamos dando en el ejercicio. El FA0 se mantiene porque es moles por segundo, pero la concentración afecta, el B sub 0 afecta. Aquí están las ecuaciones, sea sub 0, sea sub 0, 1. Aquí están las ecuaciones para el mezclado. Aquí están las ecuaciones para el mezclado de las corrientes. F total 0, el F total 0 es el mismo. Pero F de inertes, aquí está. El F de inerte, aquí entra FA0 más F de inertes. Entran aquí, es el que viene de aquí para el flujo total. Y de ahí sale una relación que usa el Fogler. Sale esta relación en función de la relación de inertes θ sub i que les daba de datos. Esta ecuación era clave. Y eso se usa para entrar a las ecuaciones C sub A, ecuaciones que podían sacar de formulario de la presentación, C sub B, C sub C, las que conocemos, pero no isotérmicas, sino en función de la temperatura. O sea, la concentración varía con la temperatura.
Estas ecuaciones obviamente las hemos visto. Aquí está la ecuación cinética. Este caso depende de la temperatura. Ahorita vamos a ver, aquí está. Epsilon, delta y a 0. Se puede poner en función de la fracción de inertes, de la relación de inertes. Y esto todo se alimenta al balance molar, aquí está, con todas la cinética y las concentraciones, y el balance de energía. He revisado que hayan reemplazado bien estos valores de delta CPs. Este he revisado bien, porque no era 0, porque tengo datos ahí de CPs, y la adecuada resolución de una ecuación diferencial con esta ecuación de temperatura. Entonces, esto salía unas gráficas más o menos así, de conversión en función del volumen y de la temperatura en función del volumen. Les disminuye, pero muy poquito, muy poquito. Estas curvas me he fijado que hayan sacado y con buenos resultados y con resultados coherentes, ¿no ven? Entonces, eso me he fijado, en cada caso es diferente, pero pueden revisar de que esté bien los números, los resultados con este procedimiento. ¿Qué pasaba con el siguiente ejercicio? ¿Dónde está? ¿Qué decía el siguiente ejercicio? Aquí está. Una reacción elemental reversible, se va a efectuar en un TAC, tanque agitado continuo. Nos dan el volumen con chaqueta de intercambio. Aquí sí hay una chaqueta de intercambio, U por A. Se alimenta el reactivo A puro. El reactivo A puro a una velocidad dada, a un caudal dada, a 12 moles por minuto, un flujo y un flujo volumétrico, un flujo molar y un flujo volumétrico. Pregunta, ¿es posible encontrar varias temperaturas de operación? Esto han hecho varios bien, pues sí, es posible, pero he visto las ecuaciones que estén respaldadas, ¿no ve? Pero es posible encontrar estado estacionario, sí. ¿Cuál es la temperatura para la conversión más alta? ¿A qué conversión corresponde? Esto era, ahorita vamos a ver. A ver, aquí está. ¿Están viendo, no o no? Pasado eso no lo tengo, ¿dónde está? La macana. Esa no tengo. Esa no tengo aquí, chicos. Bueno, voy a indicarles. No tengo los datos aquí, pero les voy a indicar lo principal de esa última. Segunda parte. Bueno, en esta segunda parte, qué macana, pensé que se me algo ha pasado con ese. Algo ha pasado con esa mi solución. No ha guardado. Ya, no importa. ¿Qué pasaba en números generales? En números generales, en esa pregunta, todos los datos tienen aquí la conversión y tienen aquí la temperatura. Tenían una curva así, muy claramente así, y tenían, esta es la curva de la cinética, y tenían el balance de energía, que era así.
Entonces, ¿dónde se cruzaban? Había varias, inciso A, había varios puntos de equilibrio, varios puntos estacionarios, sí. Al menos 1, 2, 3. ¿Cuál es el punto estable? Estos dos son estables. Este es inestable. Algunos me han dicho que este es el estable. No, este no es el estable. Los estables son este y este. Entonces, algunos no han llegado a estas ecuaciones, han llegado a varias ecuaciones por aquí. Aquí eran conversiones bajísimas, 0, 0, 0, 0. Eran ecuaciones 10 a la menos tantos. Y aquí eran ecuaciones de 0, 0. Voy a ver si os voy a avisar más o menos cuánto salía. 0,60, 0,68, 0,40 y tantos, porque esta de aquí alta. Y la de abajo era la menos 2. Bajísimo, 0,01, 0,0, a la menos 6 tengo aquí algunos. La intermedia era 0,4, por ahí, dependiendo de los datos. Aquí 0,6, más o menos, dependiendo de los datos para que se den cuenta. Entonces, esta intermedia fácilmente se cae aquí. Entonces, es inestable. Cambia un poquito y puede subir a la estable, pero es inestable. Esta es estable, este es estable, pero a un nivel bajísimo. Nadie va a querer trabajar a 0,01, pero es estable. Su reactor va a estar trabajando a esta temperatura. Va a estar trabajando, pero nadie va a querer trabajar a 10 a la menos 3 de conversión. Entonces, ¿dónde es el estable que tienen que trabajar? Aquí. ¿A cuál trabajaría? Esta es la respuesta. Cuando tienen una conversión alta. Este es el estado que tienen que buscar. Estable y conversión alta. Varía un poquito en lo que llevan en dinámica de procesos. Baja un poquito, varía la temperatura en el reactor TAC y se va a caer aquí o se va a caer aquí. Y lo que se llama se apaga el reactor. Se apaga, es decir, ya no arranca, porque está convirtiendo muy bajo en vano, pierde materia prima, etcétera, etcétera. Esta era la pregunta 2 del segundo parcial. Esto con números, con datos, pero esta era la respuesta. Listo, chicos, eso sería una revisión de las 4 preguntas que tienen que he calificado para la nota del primer parcial. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Claro, dudas grandes, pregúntenme por el WhatsApp, porque no voy a... Claro, son casos particulares. Dudas grandes, no tengo problema y podemos revisar, podemos verificar para diferencias muy grandes que tienen todo el derecho, chicos. Tienen, por decir cualquier cosa, tienen 25 y pensaban tener 70, entonces, y con lo que les he explicado tampoco les convence, entonces tienen todo el derecho de preguntarme por el WhatsApp y vemos la forma de cómo revisar. No hay problema. Eso es, compañeros. Entonces, nos vemos el jueves a las 14:15. ¿Está bien?